Buenos días. Gracias por esperarnos este pequeño retraso. Cuando me digan. ¿Estamos? Sí. Pues buenos días y gracias por acudir a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que acabamos de celebrar. Me acompaña hoy la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, para informarles de asuntos de alcance en materia sanitaria. El acceso a servicios públicos de calidad es una prioridad para la Junta de Extremadura, como lo es también garantizar el acceso a la vivienda. Y con ese fin hemos aprobado una partida de casi 5 millones de euros dirigidos a programas de vivienda protegida. Además, hemos dado luz verde a un nuevo paquete de ayudas de más de 10 millones de euros. Queremos apoyar a las empresas extremeñas, que son cruciales en el desarrollo económico, en la creación de empleo y en la fijación de población en zonas rurales. Comenzamos hablando de medidas encaminadas a fomentar la vivienda protegida. Vamos a financiar, con casi 5 millones de euros, varios programas de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a sectores que tienen mayores dificultades y aumentar la oferta de este tipo de inmuebles. En primer lugar, el programa de vivienda protegida autopromovida se dirige a personas que quieren construir su propia vivienda. Si se encuentran en municipios de hasta 10.000 habitantes y tienen menos de 35 años, las ayudas pueden alcanzar los 20.000 euros. La cuantía supone un aumento de 5.000 euros respecto a anteriores convocatorias. En segundo lugar, hemos aprobado una partida de ayudas de hasta 10.000 euros para financiar una parte de la compra de las viviendas protegidas de nueva construcción, para lo que llamamos la entrada. Se dirige a familias con rentas bajas. El tercer programa recoge las ayudas a los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción. La cuantía será de hasta 4.000 euros por cada una de las viviendas y se espera llegar a unas 425. El objetivo de esta ayuda es impulsar el mercado de venta y de alquiler de este tipo de vivienda. En Extremadura apostamos por una construcción sostenible con el medio ambiente, que integre y respete el entorno, además de fomentar proyectos arquitectónicos funcionales e innovadores que mejoren la calidad de vida de las personas y que contribuyan a fijar población. Bajo esta premisa, hemos dado luz verde a la convocatoria de los Premios de Arquitectura y Urbanismo de Extremadura. El objetivo es reconocer proyectos de alta calidad desarrollados en esta región. Destinaremos 28.000 euros para esta convocatoria que impulsaremos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Cambiamos de asunto porque, como les adelanté al principio, el Consejo de Gobierno ha aprobado inversiones por valor de más de 10 millones de euros para financiar distintas convocatorias de ayudas dirigidas a las empresas extremeñas. Una partida de 7,5 millones de euros permitirá la contratación de 600 desempleados que hayan superado las 2 primeras fases del programa de formación y empleo Escala, dirigido a personas con dificultades para el acceso al mercado laboral. Las empresas interesadas podrán cubrir con estas ayudas los costes laborales y de seguridad social asociados a cada contrato a tiempo completo y de una duración mínima de 6 meses. También podrán optar a ellas, como novedad, las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen una actividad económica. En esta convocatoria hemos aumentado 1,5 millones la partida, con el fin de asumir más contrataciones y hemos ampliado hasta 30 las especialidades formativas ofertadas. Seguimos con medidas de apoyo a las empresas y, en concreto, miramos hacia el comercio minorista de la región. La Junta de Extremadura ha aprobado una nueva línea de ayudas para fomentar la digitalización y la modernización de los negocios con establecimientos comerciales. Los beneficiarios podrán cubrir un 60% de las inversiones que hagan en adecuación de locales, mejora de accesibilidad, compra de equipamiento y decoración, contratación de servicios de asesoramiento en venta, eficiencia energética o soluciones digitales. En los comercios que se encuentren en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, estas ayudas pueden llegar al 75% de la inversión. De esta forma,
Queremos apoyar la apertura y la permanencia de los negocios en el ámbito rural y garantizar así que haya estos servicios en nuestros pueblos. Por parte de las pymes, la inversión mínima será de 1.500 euros y la máxima alcanzará 30.000 euros. En total, vamos a destinar 3 millones de euros y esperamos financiar hasta 300 proyectos de modernización. Ahora hablamos de inversiones en el turismo, porque el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un proyecto para construir una zona de estacionamiento en el entorno del balneario de Alange. Vamos a mejorar la accesibilidad con estas 20 plazas de aparcamiento, de las que 2 serán para personas con movilidad reducida y otras 2 contarán con puntos de recarga para vehículo eléctrico. Nos ocuparemos también de espacios para estacionar bicicletas y zonas verdes. En definitiva, se trata de mejorar las infraestructuras turísticas del municipio de Alange y la inversión será de 175.000 euros. Es todo por mi parte. Tiene la palabra la consejera. Buenos días a todos. Gracias, consejera. Me uno al agradecimiento que ha manifestado la consejera por vuestra cobertura a esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales queremos informaros de asuntos cruciales para la salud y el bienestar de los ciudadanos de Extremadura. En primer lugar, informarles que hemos autorizado en Consejo de Gobierno al Servicio Extremeño de Salud para la contratación del servicio de transporte sanitario terrestre. Este Gobierno cumple con lo prometido y presentamos un nuevo pliego de condiciones para la convocatoria del concurso público del transporte sanitario terrestre, que introduce importantes mejoras con respecto al anterior. Ustedes conocen que el transporte sanitario nos preocupa desde antes de nuestra llegada al Gobierno y desde aquí agradezco el trabajo ímprobo y en tiempo récord de todas las partes implicadas en la escucha a asociaciones de pacientes, técnicos de emergencias, trabajadores del SES y agentes sociales. El nuevo pliego ha sido cuidadosamente trabajado por nuestros profesionales para responder a las demandas que durante años han sido planteadas por las partes previamente mencionadas y para garantizar un servicio de calidad a favor de todos los extremeños. Este Gobierno ha escuchado, ha dialogado y, sobre todo, está actuando con responsabilidad. A continuación, les detallo las principales novedades que hemos incorporado. En primer lugar, informar que el presupuesto anual de licitación se eleva de 47 millones de euros encontrados a nuestra llegada a 72 millones de euros, 535.476,92 céntimos de euro. Esto supone un esfuerzo ímprobo, histórico de la Administración para financiar un incremento de más de 24 millones de euros anuales, es decir, un incremento del 52,6% en la dotación económica y que refleja nuestro firme compromiso con la mejora de la atención sanitaria y las condiciones de los trabajadores. De este incremento, 19.567.742,22 céntimos de euro están destinados a financiar las mejoras de las condiciones salariales. Supone un aumento del 17% en la dotación, 17,86% en la dotación destinada a los salarios de cada trabajador. Esta cuantificación del 17,86% es asimilándolo a la actualización retributiva del personal funcionario desde que se firmó el vigente convenio colectivo aplicable a los trabajadores dedicados al transporte sanitario terrestre allá en 2017. La financiación asignada por el Gobierno de Extremadura al personal contempla en este contrato un incremento superior al 72% con respecto al anterior, incluyéndose en este capítulo actualizaciones retributivas, que ya hemos detallado, incremento en el número de servicios y, por tanto, de los trabajadores, así como los importes destinados a la adecuación de la jornada laboral.
En los cálculos de la memoria económica hemos tenido en cuenta la financiación de un límite máximo de 1.800 horas anuales para los trabajadores, con una única excepción: es los que desarrollan su trabajo en las unidades móviles de transporte secundario, o también llamadas UMTS. Ellos continuarán en las mismas condiciones de localización similares a las del personal del Servicio Extremeño de Salud adscrito a estas unidades. Todo ello configura un cambio crucial que asegura las mejores condiciones laborales y de mayor eficiencia del servicio. En cuanto a la flota de ambulancias, apostamos por la mejora de las 120 ambulancias actualmente no asistenciales existentes en los puntos de atención continuada. Ellas serán sustituidas por ambulancias asistenciales tipo C, que tendrán un equipamiento más completo. Y miren, este cambio permitirá a los profesionales ofrecer asistencia sanitaria en ruta, mejorando así la eficiencia y la calidad de la atención al paciente sin necesidad de movilizar más recursos. Y de esta forma exigiremos ambulancias asistenciales y no únicamente vehículos de transporte. Se eliminan también en el nuevo pliego los tiempos de activación contemplados actualmente en los puntos de atención continuada, garantizando así la disponibilidad y la respuesta inmediata del equipo de profesionales sanitarios ante situaciones críticas. Con vistas a mejorar el servicio y los tiempos de respuesta, el nuevo contrato contempla también un incremento en la flota de ambulancias, pasando de 423 a 466 unidades, incluyendo nuevas ambulancias de diferentes categorías, A1, A2, B y C. Además, las ambulancias tipo C también se verán mejoradas, cumpliendo así con la normativa vigente a nivel comunitario, nacional y europeo. Los nuevos vehículos facilitarán las labores asistenciales y la organización del equipamiento médico. Entendemos que en el pasado han existido tensiones y conflictos que han afectado tanto a los trabajadores como a los usuarios. Sin embargo, comprometidos con el esfuerzo de la Administración a intentar resolver esta problemática, presentamos este nuevo pliego. Avanzamos hacia un equilibrio justo que satisfaga tanto las demandas de los trabajadores, con actualizaciones retributivas no valoradas desde el último convenio del 17, así como las exigencias de calidad, eficiencia y sostenibilidad económica. Este proceso es el resultado de un diálogo abierto y honesto y refleja el compromiso de este Gobierno con la paz social y el bienestar común. Este nuevo pliego es solo el comienzo. Estamos sentando las bases para un sistema de salud en Extremadura que no solo responda a las necesidades actuales, sino que esté preparado para enfrentar los desafíos del futuro. Continuaremos trabajando incansablemente para mejorar y modernizar nuestros servicios, siempre poniendo en el centro a las personas, tanto a los usuarios como a los trabajadores. Además, queremos informarnos que en el Consejo de Gobierno hemos aprobado una inversión de 1.609.300 euros para la adquisición del anticuerpo monoclonal destinado a la inmunización de la población infantil contra el virus respiratorio sincitial durante la campaña 24-25. Esta medida subraya nuevamente nuestro compromiso con la salud pública y la igualdad entre los recién nacidos en Extremadura. Como saben, gracias a esta inversión, vacunamos en la campaña pasada a todos los menores de 6 meses y hasta 2 años con factores de riesgo. Ello supone un coste en esta nueva campaña, en la que mantenemos los criterios de vacunación, de 209 euros por niño que asumimos desde la Administración. Y además, la cobertura vacunal superior al 99% en la campaña anterior se vio reflejada en un descenso notable de los ingresos hospitalarios de recién nacidos por esta patología. Y además,
Decirles que el Ministerio de Sanidad recomienda que la vacunación se realice en una horquilla entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, coincidiendo con el inicio de la temporada de mayor circulación del virus. Siguiendo esta recomendación, la Consejería de Salud lo ha traído a Consejo de Gobierno, aprobamos su compra e iniciaremos la vacunación dentro de la horquilla establecida. Por nuestra parte, nada más, quedamos a disposición. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Referente, si prefieren primero al Consejo de Gobierno. Sí. Sí, ahora. Gracias. Perdón, es para la consejera de Salud, ya había cogido el micrófono. Es sobre el nuevo contrato. Entiendo, por un lado, que se ha adaptado ya al acuerdo de convenio colectivo, no sé si es así. Y, en segundo lugar, ha dicho el aumento del número de servicios. ¿Cuál sería la plantilla con la que se contaría en este contrato y en comparación cómo está con la anterior y con la situación actual? Bien, el acuerdo al que hace referencia, que está vigente ahora, es del 2017 y aquí el Gobierno tenía dos opciones. Repito, cumplimos con la presentación del pliego antes de noviembre, pero dado que las circunstancias de aprobación del convenio a fecha de hoy es el convenio del 2017 y considerábamos que la actualización retributiva era justa en relación a este sector y no contemplada en el convenio del 17, se expone un pliego en el que se puntuará a la empresa y que ponga estas condiciones retributivas con un incremento del 17,86%, repito, del salario de los trabajadores, que supone una igualdad en el incremento de los salarios públicos en estos años del 17 al 24, y desde la Administración financiamos y ponemos sobre la mesa el importe que supone el impacto en esta plantilla y, además, cumplimos con un laudo arbitral de las 1.800 horas anuales, lo que supone también un incremento de plantilla en un tanto por ciento elevado y de vehículos. Así como los vehículos se los podemos dar en números exactos, el incremento de la plantilla sí podemos dárselo en costes exactos, pero no exactamente en el número de los trabajadores. Gracias. Ahora sí. Buenos días. Bueno, para la portavoz. Ante la amenaza ayer de Vox de tumbar los presupuestos, ¿la Junta qué escenarios plantea ahora? ¿Creen que se podría adelantar las elecciones o incluso apoyarse en el PSOE para que salgan adelante? Gracias. Gracias. En este momento la Junta lo que está es trabajando por sacar adelante todas las situaciones en las que estamos y las sobrevenidas, y además estamos trabajando sobre el presupuesto. Es lo único que nos ocupa ahora en este momento. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenos días. Para la consejera de Salud, queríamos en Canal Extremadura conocer la actualización de hospitalizados de afectados por el virus del Nilo. Creo que hoy ha habido un nuevo caso en el área de salud Don Benito Villanueva, si no me equivoco. Sí. Esta mañana notificábamos un nuevo caso de fiebre del Nilo en Extremadura. Se trata de un varón que está ingresado en el Hospital Don Benito Villanueva. Con esta notificación de hoy, sumado a los 17 casos ya notificados, tenemos un total de 18 casos hasta este momento notificados, de los cuales, les recuerdo, 6 de ellos eran casos asintomáticos. Además, también hoy comunicamos 2 altas en el área de salud de Don Benito Villanueva. Por tanto, en este momento, en el Servicio Extremeño de Salud permanecen ingresados 6 pacientes, 3 de ellos en el Hospital Don Benito Villanueva, 1 en la UCI del Universitario de Badajoz y 2 en la UCI del Complejo Universitario de Cáceres, a los que deseamos una pronta recuperación. Y, por nuestra parte, ya informamos de la búsqueda de casos asintomáticos. Podría suponer un incremento de casos y en ello seguimos con una búsqueda activa, además de los casos sintomáticos que aparezcan, y serán notificados y comunicados a los extremeños y a la prensa cuando se tenga conocimiento. Hasta hoy es un único caso esta mañana. Gracias.
No, yo le quería preguntar si tenían pensado ampliar las fumigaciones en municipios que se pudieran ver más afectados por este mosquito, si tienen para ampliar las medidas. Gracias. Como saben, tendremos una reunión desde Salud Pública coordinada con Agricultura el próximo 4 de septiembre en la que se va a atender a los alcaldes de la zona. Trabajaremos de la mano, trabajaremos conjuntamente. Entendemos que las competencias están repartidas, pero siempre trabajaremos a una porque esta situación del virus del Nilo, como saben, no existe vacuna, no existe un tratamiento porque es un virus, es un tratamiento sintomático y, por tanto, aquí todos tenemos que ir a una a afrontar esta situación, siempre con transparencia y, por supuesto, con lealtad institucional, y trabajaremos siempre de la mano. Aquello que creemos más oportuno será lo que se ejecute. Gracias. Sí, yo le quería preguntar a la portavoz del Gobierno. Hace unos minutos ha habido una protesta a las puertas de Presidenta por parte de los colectivos de las ATE, de los cuidadores de los colegios. Entre otras cosas, piden que se equipare su jornada laboral a tiempo completo. No sé si el Gobierno de la región va a escuchar esta petición de este colectivo, que no solo le afecta a ellos, sino también a otros sectores, como por ejemplo las intérpretes que trabajan en los centros educativos de la región. Los hemos incluido en la RPT, estamos trabajando continuamente para que se sientan mejor y todos sus derechos se vean abordados. Estamos trabajando con ellos, codo con codo, hemos aumentado el número de plazas, hemos aumentado el número de personas, hemos reforzado, insisto mucho, en la RPT para que no se vean aislados y descubiertos de esta protección, y estamos trabajando con ellos constantemente. Esperamos avanzar y llegar a todos los acuerdos posibles para que su situación sea la mejor siempre. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, que tengan buen día.